Hoy quiero hablar de un libro que mencioné una vez hace tiempo ya en mi blog, había ojeado en su época y que he tropezado varias veces en algunos vídeos y en algunas lecturas que he hecho recientes. Es un libro al que he puesto con muchas ganas porque esperaba que arrojase una luz sobre un asunto que es muy interesante en la profesión. El libro es Weapons of Mass Destruction. Creo que se ha traducido al español como Matemáticas de Destrucción Masiva o algo así. Y lo que tengo que decir del libro es que esencialmente es un largo de 200 páginas largas non sequitur. Non sequitur significa en latín no se sigue, es un término lógico. Lo que vengo a decir es que de los argumentos que expone el libro no se extraen las conclusiones y mucho menos se deriva algo del calibre del título. La verdad es que la última vez que hablé de hablar de esta cosa, algo de destrucción masiva, las armas de destrucción masiva, sucedieron cosas en Irak, sucedieron cosas en el mundo, y lo que acabó pasando es que no había tales armas de destrucción masiva. Algo parecido me ha pasado leyendo el libro. Estaba esperando encontrar dónde estaban esos elementos destructores que encierran las matemáticas y los algoritmos, de lo que se habla tanto tiempo últimamente, y la verdad, honestamente, es que no he visto nada al respecto. ¿Por qué lo he vuelto a releer? O leer, porque la otra vez creo que lo ojeé simplemente. Porque hay un tema que creo que es el interés de mío, por supuesto, y de mucha otra gente de la profesión, que es el asunto este de si estamos haciendo el mal cuando trabajamos con datos y hacemos cosas en llamada ciencia de datos y tal. ¿Estamos haciendo el mal realmente? Mm, el libro viene a ser una especie, o yo esperaba encontrar en el libro algo parecido a lo que había escrito Adam Smith hace tiempo, ¿no? Adam Smith decía: tienes al tendero y tienes al fabricante, al artesano, todos ellos se levantan por la mañana movidos por la codicia y hacen sus cosas, y existe una especie de mano invisible que convierte esas intenciones tal vez poco confesables de esta gente en un bien común. La mano invisible, que se ha dicho muchas cosas de ella, entre otras que es invisible porque no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo veo es que muchos de nosotros nos levantamos por la mañana con la intención, no sé si a hacer el bien, pero al menos no hacer el mal, y nos dedicamos trabajamos en este negocio, y resulta que existe una especie de mano negra, voy a llamarla mano negra esta vez, que convierte aquello que hacemos de buena voluntad en una cosa que aparentemente es horrible, que destruye la sociedad, destruye la democracia, destruye no sé, las relaciones interpersonales, destruye todo. Son armas de destrucción masiva, son matemáticas de destrucción masiva. La verdad es que yo no sé lo que hace la gente, pero yo cuando he trabajado en directo o indirectamente para este tipo de empresas que tan denostadas últimamente, yo hacía cosas parecidas a lo siguiente. Entra un señor a una página donde se venden cosas. Ese señor escribe: yo quiero comprar un colchón de 1,80 por 2 metros. Y mi labor consistía en que cuando este señor pulsaba Enter, apareciese un colchón de esas características allí con su precio y tal dispuesto para ser vendido. ¿Por qué? Porque directo e indirectamente el fabricante de colchones estaba pagándome a mí un dinero precisamente porque sucediese eso, porque su colchón apareciese allí en los resultados de búsqueda cuando alguien decía quiero comprar un colchón. Y lo mismo sucede con los que trabajan tratando de hacer llegar a la gente, pues no sé, productos para su perro o videocámaras o teléfonos móviles o lo que sea. Ninguno de nosotros nos levantamos pensando hacer nada malvado, pero aparentemente gente que nos ve desde fuera nos evalúa y nos juzga
y encuentra que lo que hacemos es negativo. Y este libro, de hecho, es uno de los pilares en los que se fundamenta esta crítica. Yo no sé por qué, cita incluso gente que debería saber más. Quiero decir, es muy evidente que de los argumentos que utiliza el libro no se llega a ninguna de las conclusiones que propone. Yo, la verdad es que voy por la mitad y no sé si seguiré, porque realmente los 2 primeros capítulos cubren aquellas cosas de las que yo más sé. El libro tiene algo de autobiográfico. La autora trabajó en un fondo de inversiones primero, después trabajó en una empresa que vendía productos de riesgo, después trabajó de Big Data, ¿no? En cosas de ventas online y tal, y de hecho es una trayectoria incluso parecida a la mía, hace cosas parecidas a los que yo he hecho en el tiempo. Después habla de otros temas de los que sé menos y supongo que hablará tan desacertadamente como de aquellos que yo conozco. Por ejemplo, este es un ejemplo que pone en la misma introducción, creo que es una introducción, capítulo 1, introducción. Resulta que creo que es en un estado de Estados Unidos, implementaron un software para evaluar profesores. Para evaluar los profesores. Tiene como varios parámetros de medida, he estado leyendo documentación al respecto, y uno de ellos está basado en un modelo. En un modelo que simplemente lo que hace es un puro modelo de atribución, es un modelo de atribución como cualquier otro. La variable objetivo es el incremento en el rendimiento, en el aprendizaje de los estudiantes, y tiene una serie de controles, pues no sé, sobre los alumnos, situación socioeconómica, etcétera, de los alumnos. Tiene, por supuesto, el incremento ya presupone que hay una variable propia de los alumnos, que es los exámenes que hicieron antes de pasar por ser profesor, algunas características del colegio, características de los profesores, y el efecto del profesor. Simplemente es, en su versión más cruda, sería un modelo lineal donde quieres estimar el coeficiente que atribuye un impacto al profesor. Simplemente se puede hacer más sofisticado, puedes meter un modelo mixto, puedes hacer una versión bayesiana, puedes regularizarlo. Esencialmente es eso. De hecho, una de las críticas que hace la autora del modelo en cuestión es que era opaco. Digo, realmente, cuanto mejor quieras hacer ese modelo, realmente más opaco va a ser. Quiero decir, si lo quieres hacer demasiado transparente, tendrías que hacer cosas pues, de las de básicas, una regresión básica. Cualquier tipo de mejora, cualquier cosa que exceda los manuales introductorios de estadística, lo convierte en algo un poco más opaco, un poco más difícil de explicar, pero que mediría mucho mejor ese tipo de fenómeno. Bueno, todo el argumento que hace la autora es alrededor de un presunto falso, no sé si decir positivo o negativo, y es una profesora que aparentemente, salió en la prensa que si no se merecía, que le hubieran echado, que era muy buena, que le querían mucho, bla 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 bla, lagrimita por aquí, lagrimita por allá, y es lo único que puede argumentar al respecto, ¿no? Que hay un falso positivo, un falso negativo. Si cada vez que yo o cualquiera de nuestros colegas hacen construir un modelo y resulta que obtienen un falso negativo o un falso positivo, si eso es todo lo que se puede alegar de su modelo, yo creo que harían como decía aquel personaje lobo en Pulp Fiction, ¿no? Decir, hemos terminado, muy bien, maravilloso, vamos a hacer unas cervezas y después vamos a hacer lo que decía la película. En serio, es lo que hay que hacer. Pero es que incluso lo más chocante del tema es que dice, claro, y luego se descubrió realmente que lo que había pasado es que los profesores de los cursos anteriores habían hinchado las notas de manera que, claro, habían de alguna manera erosionado o robado parte de el valor añadido que esta profesora estaba aportando. Es decir, que ella misma reconoce en el texto que el problema del algoritmo no es el algoritmo, sino
el comportamiento estratégico de los sujetos, o de ciertos sujetos, que se comportarían también estratégicamente frente a una legislación, frente a un inspector, frente a una norma, frente a cualquier tipo de scoring que hubiese, frente a no sé, es evidente que lo que está fallando allí es lo que ha fallado siempre toda la vida, echa la ley y echa la trampa. No sé de ahí cómo uno deduce que existe un problema en los algoritmos, en las matemáticas, no sé. Yo realmente lo que veo allí es un problema, de nuevo, de estupidez y maldad, que es la historia de toda la vida. Es decir, lo que estás viendo allí es que la gente es, debería ser llamado el libro, Homo mini lupus o algo así, pero no Weapons of Mass Destruction, tal vez. La segunda parte del capítulo, otro capítulo que tiene que ver con cosas que yo he hecho, se refiere a cuando ya estaba en un fondo de inversión, haciendo cosas también de hipotecas y tal, gestión de riesgos y eso, ¿no? Y vuelve a cargar contra las matemáticas. Claro, las matemáticas están detrás del colapso financiero que hubo, Lehman Brothers, 2008, toda esa historia. Y la verdad es que yo estaba allí, quiero decir, yo en el 2007 estaba en Barclays, en la sede central de Barclays, haciendo gestión de riesgos. 2008 yo estaba en Tailandia haciendo gestión de riesgos. 2009 estaba en Madrid haciendo gestión de riesgos. Y la verdad es que el que menos culpa tiene de nada, absolutamente, son las matemáticas. De todo aquel tinglado, el que menos culpa tiene son las matemáticas. Lo digo yo porque yo estaba allí y yo era el matemático del sitio. Y yo qué sé, venía alguien y decía, no, tengo que ajustar una curva a una serie de una distribución de pérdidas. Claro, yo quiero estimar la pérdida en la cola, ¿no? La pérdida máxima y tal. Y entonces, como no tengo datos de la cola, pues la estimo pues en el centro, y luego pues especulo que si es una log normal, pues que la cola será log normal, y si ajusto ahí una Gompertz, pues la cola será una Gompertz, o Dios sabe qué. Y dices, tío, no puedes hacer eso. Y una cosa es el comportamiento en el, no sé, en el meollo de la distribución, y otra cosa es, y es lo importante, estimar la cola, ¿no? O sea, tienes que, no sé, tienes que hacer otro tipo de cosas. Claro, si es que las hacías, ¿qué sucedía? Que había unos intervalos de confianza pues larguísimos. Claro, obvio, tiene que caberte allí años buenos, años malos, te tiene que caber la crisis de 2008, te tiene que caber el coronavirus, te tiene que caber todo, evidentemente. No, porque aquello no estaba en los datos. Yo qué sé, estimaban unas cosas, unas correlaciones, y digo, tío, para estimar correlaciones te faltan muchos datos, tú no puedes estimar correlaciones así. Estas matrices de correlaciones son todas mentiras. Para estimar correlaciones te hace falta muchos datos, y fíjate que si coges un conjunto de los datos sale una cosa, si coges otros un conjunto sale otra cosa y tal. La gente me miraba muy raro. Estaba ahí pues el economista, estaba el ingeniero atómico, estaba el otro, y me decía, no, si aquí pone la función core calcula correlaciones. Digo, ¿en serio? Y resulta que los culpables son las matemáticas. No, los culpables otra vez son la estupidez y la maldad humana. Si queréis saber por qué se gestó y de dónde viene la crisis del 2008, por supuesto, hay gente que se dedica a esto profesionalmente. No leáis el capítulo o no le concedéis ningún tipo de verosimilitud al capítulo sobre la destrucción que causaron las matemáticas, escrito por esta señora, la autora del libro. No es la referencia. Si queréis saber lo que pasó, podéis iros al documento, muy buen documento que escribieron la gente de UBS. Es lo mejor, es el sitio que describe la crisis, lo que sucedió a la perfección. En UBS aquel trimestre tuvieron, no me acuerdo si 25.000 millones de pérdidas, un trimestre, fue la leche de dólares. Y claro, tuvieron que escribir una especie de justificación de lo que había pasado, ¿no? Y lo que decían, y por supuesto no le echaban la culpa ni a las matrices de correlación, ni a las cópulas, ni a nada de eso. Lo que están diciendo era que nosotros hace unos años teníamos unos beneficios, estábamos satisfechos y tal, pero llamamos a unos consultores, seguramente serían McKinsey, no lo decía, serían McKinsey o Boston, uno de los dos, y les preguntamos cómo podemos ganar más dinero. Y los consultores dijeron, dejando ver vuestros libros, los miraron y vinieron un día y dijeron, bueno, hemos visto vuestros libros
Y como nosotros también estamos en todos los otros bancos, tenemos datos también de los libros de vuestros competidores más próximos, unos cuantos. Y lo que hemos visto es que vosotros no estáis metidos en este sector, o sea, Prime, etcétera, etcétera, etcétera. Y os dije, VS dijo, bueno, nos metemos ahí porque es arriesgado y la gente de riesgos no nos deja meternos de esta manera en ese negocio. Y bueno, supongo que el de riesgos al día siguiente estaba con una cajita de cartón allí metiendo las fotos, el ratón inalámbrico con forma de cochecito y tal, saliendo de aquel edificio camino de, no sé, de un retiro dorado. Y se metieron a saco. Eso fue la causa real de lo que nos sucedió en aquella época. O de lo que nos sucedió, podemos decir que nos sucedió. No que las matemáticas sean poderosas y tal, es un lenguaje, las matemáticas son un lenguaje además usado en ese caso por gente pues que no sabía y que tenía incentivos torcidos, pero de nuevo, no son las matemáticas, son los incentivos torcidos los que operaron por allí. No me vengas que son las matemáticas y son tal, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cosas totalmente distintas. El siguiente capítulo, otro capítulo que también toca cosas como en las que yo he trabajado y he estado operando, es el dedicado al marketing digital. Dice, la tía dijo, no me gusta este sector, no me gustan las finanzas, voy a dedicar al marketing digital, voy a dedicarme a vender cachivaches, que es tristemente, y esto sí que es la crítica, la gran crítica hoy en día a la profesión y todo esto es que muchas de las mejores mentes que ha parido la universidad están actualmente pues vendiendo chorradas, vendiendo móviles, vendiendo mecheros, vendiendo colchones, vendiendo crecepelo para perros, ofertas de telefonía y cosas así, ¿no? Pero eso realmente es lo preocupante en estos momentos, no las cosas que se suelen contar por ahí. Pero bueno, dejemos eso aparte. Veamos cómo argumenta la tía. La tía dice, un día estamos ahí y vino el superjefe. Y el superjefe nos contó, vamos a hacer una plataforma de venta súper maravillosa que va a poder enseñar a cada persona la publicidad que realmente de aquello que va a comprar realmente, nada que no le interese y solamente las cosas que le van a interesar y entonces pues, nuestros clientes vamos a ser mucho más eficaces y tal, y todos ganaremos mucho dinero y todo el mundo tendrá un bonus y tal. Dices, vale, estupendamente. Y dijo el jefe, el de la corbata, el del Ferrari, el de... Bueno, corbata, según un amigo mío, el de las 3 corbatas, el que lleva las 3 corbatas. Decía, y dejaremos entonces de recibir publicidad de la universidad tal. Y aparentemente en esa época debía llegar mucha publicidad de la universidad tal. Era una universidad, ella lo cuenta en el libro, es una universidad de pega, prácticamente de pega, una universidad que lo que hacía básicamente era conseguir, lo que buscaba era conseguir gente sin recursos, muchas veces veteranos, que pudieran optar a algún tipo de préstamo para estudiar, ellos le facilitaban, el estado de bienestar y tal, te facilitamos un préstamo, te lo dan, pues ellos lo usaban para pagar la matrícula, se quedaban con la matrícula, realmente no enseñaban mucho, la gente se quedaba con tal vez algunos habían acabado, otros no, se quedaban con un préstamo grande que tenían que devolver, se quedaban con un título que no valía gran cosa y tal vez ni sin el título, y a eso se dedicaban, a buscar gente así. ¿Y para eso qué hacían? Pues entraban, se publicitaban, se habrían publicitado repartiendo folletos en cualquier barriada de Chicago o si no existe internet, o como existe internet, pues se publicitaban pues en Google Ads y se publicitaban en Facebook, se publicitaban en todos estos lugares. Y esa publicidad, esos algoritmos tan terribles, lo único que hacían era distribuir a todo el mundo de manera que, aunque el público objetivo, fijarse bien, aunque el público objetivo de esa universidad era los estripaterrones, esa publicidad estaba llegando masivamente al jefe de la empresa. Ahí no es un problema de los algoritmos, en absoluto. Es un problema de, bueno, que sí, efectivamente, siempre ha habido, pues, en el comercio siempre ha habido, pues, gente que vendía productos y hay canales que utilizan los vendedores de colchones legítimos para vender sus colchones y los vendedores de móviles legítimos para vender sus colchones, y un porcentaje minúsculo de ese mercado
que antes podía estar en las páginas, en los periódicos, o podía estar en las revistas, o podía estar en la televisión, especialmente madrugada, yo qué sé, en esos sitios raros, pues se ha desplazado a donde está todo, a internet. Pero no me puedes decir, no me puedes poner en cuestión, en tela de juicio, un mercado enorme, cada vez más importante, por el hecho de que haya por ahí algún avispado que lo utilice para, yo qué sé, para negocios que a lo mejor te parece mal que existan. Y puede ser que sea malo que existan. Es una cuestión absolutamente distinta. Quiero decir que si realmente hubiese un argumento, o sea, si realmente estuviésemos enfrentándonos a un problema real, que las matemáticas o los algoritmos son realmente destructores y yo creo que no debería ser tan difícil encontrar argumentos buenos, simplemente buenos, argumentos que digas, ah, sí, claro, tiene razón. Yo creo, dices, pues a lo mejor estás eligiendo una cosa por aquí, otra cosa por allá, no, he elegido las cosas que yo conozco más, mejor, estaba allí, yo, de donde estoy. No me preguntes el otro capítulo sobre si los policías cachean a gente de un barrio y de otro no. Yo eso no sé. O si hay un programa especial allí, un software para una especie de cuestionario, además un cuestionario, para ver qué tipo de delincuentes pueden reincidir y entonces le dan libertad condicional. Eso yo no entiendo. Pero las otras cosas sí, las otras cosas pagan mi hipoteca. Y he estado por ahí, los he visto. Y la verdad es que no me convence en absoluto. Y ya digo, si esto fuese una cosa tan grave como la publicidad que tiene y lo que se cuenta al respecto y lo que encuentras en documentales y lo que encuentras en vídeos de YouTube, lo que encuentras en libros como este, si realmente fuese, bueno, prensa, ¿qué voy a decir de la prensa, no? Y no voy a mencionar nada, ninguna publicación en particular. Aunque hay algunas bastante lamentables en ese aspecto, donde han hablado de este libro, por supuesto. Si realmente fuese tan grave, y si realmente hubiese una relación causal entre las cosas que hacemos cuando vamos a trabajar y una serie de fenómenos que están sucediendo en el mundo un poco extraños, que nos ponen un poco nerviosos y qué tal, yo creo que se podría hacer un libro que fuese coherente, que no fuese, ya digo, una especie de non sequitur, que no fuese todos los zapateros son hombres, Sócrates es zapatero, luego las matemáticas son armas de destrucción masiva. Es que no se sigue, no hay por dónde cogerlo. Y ya digo, lamento mucho haber visto últimamente gente que debería saber más al respecto, debería estar más informada, manejarlo casi como libro de cabecera para, no sé para qué, para avanzar algún tipo de programa moral hiperñoño que no se tiene de pie, no sé, para ganar likes o asustar a las viejecitas. No entiendo. Y nada, eso es todo lo que tenía que decir sobre este libro. Muchas gracias por su atención y otro día hablaré de cosas distintas.